Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Garmi y pues seas bienvenido a esta pequeña presentación en la cual vamos a hablar de un tema muy común visto dentro de la sociedad, pero más que nada dentro del ámbito educativo. Así que sin más preámbulo, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. El tema del día de hoy. La educación comienza en casa, ¿ok? Vamos a comenzar retomando el concepto educación, porque se nos ha perdido mucho el concepto de qué es educación como tal. Entonces, erróneamente pensamos o creemos eh, que los niños o incluso un adulto, ¿no? Se educa en la escuela. Si es rebelde, si es grosero, si si no obedece, si no tiene indicaciones, pero eso no se lo enseñan en la escuela. Seguramente esas son algunas frases que comúnmente escuchamos, o sea, dentro de la familia, dentro de grupo de amigos, es como, a eso va la escuela, a que le enseñen cosas groseras, a no hacer caso, no. Aquí es un error porque en la escuela no se educa, la educación viene desde casa. No me quiero adelantar un poquito, vamos conforme a las plantillas, perdón, y pues vamos a comenzar primero definiendo qué es educación. Nos dice que educación es el proceso de facilitar el aprendizaje a la adquisición de conocimientos. Posteriormente, esto se encadena a desarrollar habilidades, valores, creencias y hábitos. La educación no solo se produce a través de las palabras, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Esta parte quiero que quede claro porque una vez teniendo en cuenta lo que es educación, no quiere decir, voy a poner un ejemplo muy claro, ahorita que entramos o que se adentraron niños pequeños a las escuelas o incluso preescolares, pues es la primera cercanía, ¿no? Es la primera cercanía con sus maestras y no pienso o no creo que esas maestras ya los hayan conocido anteriormente, ¿no? Aquí se vuelve eso. Si el niño no hace caso, si el niño no tiene indicaciones, es porque eso viene de casa, ¿ok? Y el papel de padre de familia le cuesta mucho asumirlo. Cuando se equivoca, el padre de familia no lo acepta, ¿ok? Entonces es muy fácil como eh, desprenderse el problema y decirle al maestro, ¿no? Pero es que es tu responsabilidad que haga esto, ¿no? O sea, la educación desde temprana edad se empieza a dar en casa ejerciendo valores. Como por siguiente, pongo esta pequeña pues frase que la educación comienza en casa. Los niños actúan según lo que sus padres aporten. Y no me voy a referir solo a lo mejor al papel de padre, sino en la familia, ¿no? Dentro del núcleo familiar, ¿qué es lo que ven los niños? Tenemos muy en cuenta que el espejo son los padres y los niños se ven en ellos, ¿no? Si el padre incluso actúa con golpes, si grita, si se enoja por todo, entonces, ¿cómo creen ustedes que los niños van a actuar allá afuera, en su entorno? Y me refiero a entorno social, educativo, de verdad, o sea, es en general. ¿Cómo creen ustedes que actúe ese niño o esa niña? Que la mamá, no sé, se la vive gritando, que no le pone atención. ¿Cómo creen ustedes que convivan esos niños, no? Y cuando pasa esto, llegan a la escuela y se comportan de esa misma manera. ¿Y qué pasa aquí, no? La culpable o el culpable no es el maestro, porque no le hace caso, porque no le enseña, porque no le dice, no. O sea, seguimos en el error. Los maestros se preparan, o sea, los maestros se preparan parte para enseñar, pero no es como asumir una responsabilidad de padres. Y como por siguiente vamos a la diapositiva que nos dice que lo que los padres piensan es, punto número uno,
Los maestros educan a sus hijos y es lo que veníamos comentando anteriormente y esto es falso, error. Como se los comentaba, desde temprana edad los padres son los responsables de tener o de forjar una crianza responsable, amorosa y respetuosa, eh, conforme a cómo van creciendo los niños. Si sus hijos son desobedientes, hacen berrinche o etcétera, es porque han dejado que desencadene eso, porque no ha habido límites, porque no ha habido reglas, ¿ok? Y no, eso no es nuestro trabajo como docentes. Punto número 2. Si sus hijos muestran comportamientos agresivos, el maestro tiene que buscar soluciones. ¿Cuántas veces o también un problema que hemos mirado ahorita son los distintos trastornos que se han desencadenado y que están dentro de un aula? Y el padre de familia, yo no sé la verdad y no voy a expresarme mal porque sé que también hay responsabilidades dentro de ellos, pero si cuando ingresan y se identifica y se canaliza posteriormente a un niño a un centro para, pues de plano, de descifrar, ¿no? ¿Qué está pasando con mi hijo, ¿no? Y se le da esa indicación, el padre se quita muy, muy fácil, ¿no? Él como el decide, no, es que está bien, no tiene nada. A veces es mucha falta de aceptación, el decir, el dejar, porque siempre he dicho, entre más tarde el padre aceptar que su hijo posiblemente tenga algo, alguna necesidad especial, más pronto va a ser la ayuda temprana. Y lamentablemente ellos piensan eso, o sea, como que si identificamos y canalizamos a un niño que sea a lo mejor un poco agresivo, tienes que seguir ahí con él y no porque pues el maestro no va a salir de terminar de dar clases e irse, ¿no? E irse con el niño a acompañarlo a un centro o algo, no, eso no está dentro, pues dentro de nuestro trabajo. Como punto número 3, los maestros tienen que resolver todo problema que el niño presente, tampoco, y eso es lo que los padres, un ejemplo muy claro, eh, es como el niño que tiene hiperactividad o que tiene TEA. Es, es muy obvio que tiene que ir a terapia, que tiene que estar en contacto con alguien especializado en la materia y nosotros como dentro del área educativa tenemos que seguir un rol, pero ¿cómo lo vamos a seguir si los padres no aportan, no ayudan, no nos siguen ese proceso, sigue la negación, sigue el de es que no tengo tiempo, el de y ustedes no pueden ir, no nos corresponde porque somos maestros. Los maestros son maestros, no son padres de familia. El punto número 4, ser acompañante en todo lugar y momento. Ah, estipuladamente, una aula es muy grande y me refiero, estamos hablando en cantidad de niños, 20, 30. Yo me pongo a imaginar y digo, en realidad creen que los padres, en realidad creen que los maestros tengamos el tiempo para ser maestro independiente de cada uno de esos niños. Yo creo que no, o sea, y por eso es muy importante el empezar desde casa, el empezar a fomentar el ser educado, el respetar turno, respetar tu lugar, respetar a tus compañeros, respetarte a ti mismo, porque con eso avanzamos un poco más en el que sea más controlado, en el que no haya problemas dentro de una aula, ¿no? Que los padres ya estén ayudando en casa y que ese reflejo venga a la escuela. El punto número 5, brindar toda la información para la vida. Este punto me frustra un poco con el hecho de que por ser maestros nosotros debemos de tener conocimiento de todo lo que pasa, de todo lo que surge, de todo lo nuevo.
Y no es así. No es así porque los maestros sí viven en constante actualización, pero dentro del ámbito de la educación. Y sí, como maestros tenemos que buscar nuevas estrategias, pero no es para decir, ok, si tú te juntas con fulanito y fulanito, va a pasarte esto. Si tú consumes alcohol y no, porque para eso ya están los padres, para aconsejar, para el decirle qué es lo mejor para ellos, que si el maestro no va a ir a su casa y de estarlos observando, porque pues el maestro tiene un horario estipulado. Y pues el número 6, sobre todo tener tiempo disponible para las quejas sin argumentos de los padres, ¿no? Y vuelvo a repetir, sé que ser padre es muy, eh, creo que es un papel de los más importantes, pero eh, hay padres de familia que no asisten a las reuniones en tiempo y forma y sí se nos obliga, o sea, los padres nos ven como si yo puedo el día, si yo cité una reunión el 10 de octubre y no asistió, él quiere ir el 11 y tal vez para el 11 ya hay otras actividades y eso no lo ven los padres, o sea, siempre el docente tiene que quedar mal, siempre, y los padres es lo que piensan, nosotros educamos, nosotros hacemos responsables y no, participamos en una parte que es muy diferente. Continuando con esto y para que nos quede un poquito más claro, ¿qué es ser maestro? Ok, ser maestro requiere de ser sensible, tener sensibilidad, comprensión, ser tolerante, ser paciente, para poder atender todas esas necesidades de aprendizaje de los alumnos demandadas por el entorno social y cultural en el que se encuentran, tener unas capacidades inmensas. Pues ¿para qué? Para buscar no solo una enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, sino formar en ellos las capacidades de crítica, de una transformación más allá en ellos. Tener estrategias, la experiencia de ser maestro se disfruta y se puede. Como le decíamos, se inventa y se reinventa, ¿ok? Ya somos maestros, pero tengo que seguir actualizándome, tengo que buscar nuevas ideas, tengo que ver cosas, pero ¿para qué? Para nutrir esa enseñanza, ese conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De todo lo previo, de todo lo previo que el alumno por ende sabe, conoce. Yo creo que hasta el mínimo niño de 4 años que ingresa al preescolar le preguntamos de qué color es el cielo y automáticamente el niño responde que es azul porque es un conocimiento previo que el niño tiene. Y como docentes, ¿cuál es nuestro trabajo? Ok, sabes que el cielo es azul, pero ¿cómo se forma? De dónde viene el color azul? ¿Por qué es azul? ¿Saben? Ese es nuestro trabajo, de cerrar esas cuestiones en el alumno. Cerrar, pero también abrir nuevas. ¿Para qué? Para que se adentren a la investigación. Tener técnicas. La labor del maestro no es tan fácil como muchos creen, pues esta profesión de verdad conlleva una responsabilidad la cual debe ser asumida con profesionalismo. Un maestro no es llegar y sentarse y ya voy a dar la clase y me olvido de todos, no. Hay que ser profesionales, hay que tener una ética, una moral, el atender bien a los alumnos, enseñarles con calidad el concepto como lo manejábamos, ¿no? Voy a cerrar cuestiones, pero también voy a abrir a que se adentren a investigar en un tema específico. Como por siguiente, ¿cuál es el papel? El papel del maestro. Como lo mencionaba anteriormente, estar en actualización. Ese es el papel principal. Estar en constante actualización, planear clases, revisar tareas, preparar eventos cívicos, participar en eventos culturales tanto de la escuela como de la comunidad, conocer el contexto y sobre todo cuidar su imagen ante la sociedad, preparar materiales didácticos con estrategias y técnicas para conocer las habilidades, actitudes y conocimientos de cada uno de sus alumnos. Y esto no solo para un alumno, lo comentábamos, para una cantidad, un grupo.
Y solo quiero retomar un poco. Estar en contacto de actualización para nosotros es nutrirnos de nuevos conocimientos para esos niños, para esos jóvenes, incluso para esos adultos, darles nueva información. Y hay un punto que sobresale: cuidar la imagen ante la sociedad. No comprendo por qué, o sea, no entiendo por qué, pero yo creo que hay doctores que tienen un tatuaje y son muy buenos doctores. Hay enfermeras que traen un piercing y son muy buenas enfermeras. Y el maestro, por ser maestro, tiene que cuidar mucho su imagen, o sea, tiene que cuidar demasiado la imagen, porque tú educas, o sea, como tú estás en el ámbito educativo y tú le estás enseñando cosas a mi hijo, pero no nos ponemos a pensar que pues a veces los padres también no cuidan tanto de su aspecto personal, y me refiero no a tener tatuajes, a un piercing, a lo que ustedes quieran, a su forma de vestimenta. Empecemos por la higiene, ¿ok? Hay veces que es lo principal, lo fundamental en una persona. En esta parte, eh, pues es el papel del maestro. No trabajamos para un niño en especial, trabajamos para un grupo. Vamos a hablar del rol de padres. Ser corresponsables de la crianza, compartiendo con la mamá las tareas domésticas y cuidado, tales como alimentar, vestir, pasear, hacer, dormir, jugar, bañar y enseñar a tu hijo o hija. Estimular el desarrollo de tu hijo o hija en cada etapa de su vida. Tener una relación afectuosa e incondicional con ella. Ok. Hace algunos días estaba adentrándome a buscar información para realizar un ensayo, y pues me encontré con un tipo de información muy interesante, ¿no? Que tal vez para el 2023 sería muy, muy esencial hacer un tipo de test psicológico para los futuros padres, ¿no? Primero hacerte un examen psicológico para saber cómo estás, cómo te sientes como persona, cómo están tus emociones, cómo están tus sentimientos. Y yo creo que no solo debería de ser psicológico, sino también un test económico, ¿no? Porque yo creo que no estamos como para la economía, y viendo la realidad en la que estamos, no está para tener 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Estamos hablando que por promedio deberían de ser 2 hijos para que esos niños tuvieran una educación de calidad. Y me refiero porque ser padres no es fácil. Yo lo entiendo, no es fácil, no es un papel fácil, pero por lo siguiente, si no es un papel fácil, no tomemos ese papel, porque somos el pilar de los hijos, ¿ok? Si sus hijos caen es porque así lo han dejado, y eso es lo que muchos papás les duele aceptar, que ellos son su fuerza, que ellos son su protección, que ellos son su espejo. Como por siguiente, el papel invertido, ¿no? Aquí es donde juega un poquito, que el maestro sabe y complementa mejor a sus alumnos que el mismo padre o madre. Tiene un refugio mejor en la escuela, amor y confianza en su maestro. Y esto yo creo que está más que visto. ¿Cuántos niños no llegan y prefieren platicarle: maestra, me sucedió esto, maestra, me pasa esto, es que me siento triste, es que me siento molesta, es que ayer tuve una pelea con mis padres? Y el maestro se vuelve confidente, se vuelve esa voz, y por un lado como docente se siente muy bien recrear ese lazo de confianza, ese lazo donde el alumno te ve como un pilar en su vida, y tienes la oportunidad de saber lo que le pasa a tu alumno y la oportunidad de ayudarlo fuera de. Esto sí, si vas a apoyar a algún alumno, siempre tiene que ser bajo tu misma responsabilidad y fuera de tu trabajo.
porque sí puede haber pequeños problemas o complicaciones. El tiempo de calidad para sus hijos. Prestar celulares para poder descansar. Jugar 5 minutos. Comprar dulces o premiar, se porten bien o no. Esto es un error que se ha perdido mucho el concepto real de lo que es como papá. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca hacer? ¿No? Yo creo que hace falta más taller de padres, guía para padres o algo así, porque los padres se han enfocado como de tengo que trabajar para los alimentos, para pagar, para muchas cosas, ¿ok? Pero hay algo que se llaman puntos principales, hay algo que se llama prioridad. Esa es la palabra. Hay algo que se llama prioridad y yo creo que ante todo está tus hijos. ¿Qué les estás enseñando? ¿Por qué llegas muy cansado a casa y lo primero que haces es prestarle el celular? ¿Por qué no te tomas esos 15 minutos que te sobran de, pues, de fuerza de, y de decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo te fue en la escuela? Para escucharlo, tal vez si en ese momento él sí te quiere decir algo que le sucedió, ¿no? Pero también se vuelve una monotonía. ¿Por qué? Porque no lo hacemos, porque caemos también en la rutina del, ay, vengo cansado, él ya sabe, no me preguntes, vete para allá, etcétera. El jugar tan poco tiempo y un juego muy vago, o sea, un juego sin un aporte, sin un aprendizaje, o sea, tan fácil, ¿no? Y a veces ahorita hemos visto cuánta violencia hay dentro de nuestro entorno, de nuestra sociedad, y seguimos alimentando eso. Seguimos alimentando eso, ¿por qué? Porque juegan como el de él no sabe. Dejemos de romantizar, padres, dejemos de romantizar que porque ser niño no sabe qué es una arma, que por ser un niño no sabe qué es morir. Dejemos de romantizar porque los niños sí saben, o sea, todo ser humano, todo ser individuo tiene una, una capacidad para razonar y, no dejemos que esto avance, que esto siga así como que si nada estuviera pasando. El establecer cuándo sí, cuándo no, cuándo debo de premiar algo, cuándo no debo de premiar algo y debemos de también tener esa calma, esa paciencia, esa sensibilidad que al docente se le pide, también lo deben de tener los padres para saber cómo confrontar un berrinche. Okay. Uf, llegamos al bingo, porque la sociedad beneficia o perjudica. Para mí, en lo personal, muy personalmente, siempre he dicho que cuando damos buenos ejemplos y la sociedad lo multiplica y lo multiplica, siempre serán buenos. Pero por lo regular tenemos una manía de tomar solo lo malo y florecerlo. ¿Sí me explico? Siempre se florece. Y digo, ¿cuándo, en qué momento vamos a tomarnos ese tiempo para poder cambiar lo malo que ya está? ¿Cuándo como sociedad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la sociedad es ese conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, políticos, culturales. Pronto, sociedad es un grupo de personas muy grande, comparte todo tipo, en la mayoría religión, cultura, muchas cosas en general. ¿Y qué pasa aquí? Que ella es la encargada, ¿no? Siempre, si a alguien le pides que señale algo, es la misma sociedad. Y como misma sociedad, yo siento que para el ámbito educativo siempre están así, señalando, señalando, señalando.
ellos son los maestros descansan, los maestros no trabajan. Lo vimos en la pandemia. Todo mundo criticó a los maestros porque les estaban pagando y que estaban trabajando sin hacer nada, que no dejaban tareas, que los niños no estaban aprendiendo. Pero no fueron los maestros, fueron porque los papás no estaban preparados, ¿ok? Parte sí porque no había la herramienta suficiente, pero era un trabajo de dos, no de uno. Y, y ese fue el error. Los maestros no dejaron de trabajar, los maestros estaban ahí detrás de una computadora, pero estaban investigando nuevas herramientas tecnológicas para aportar una enseñanza. Estaban buscando estrategias tecnológicas para poder brindar más seguridad, una conformidad, que se sintieran bien esos niños. Y los padres que hicieron fue empezar a criticar eso, ¿no? Que por qué esto se fue haciendo más grande, más grande, más grande, y los únicos que quedaron mal durante la pandemia fueron los maestros. ¿Por qué? Porque pues trabajaron, estaban ganando. ¿Y cuántas publicaciones, cuántos no veíamos que en estos momentos quisiera ser maestro, ¿no? Pero de verdad yo invito a reflexionar un momento y yo quisiera que se preguntaran en esa reflexión, ¿sería lo mismo realmente como persona estar frente a un grupo de 30, 40 niños y todos en su normalidad, pero con diferente tipo de aprendizaje? O sea, para ustedes sería fácil el llegar y decir, ay, 40, si tienen 12 en casa y a veces no llevan tarea, a veces no llevan un buen lunch, a veces no van higiénicamente presentables. O sea, yo quiero pensar, ¿cómo serían? Realmente si invirtiéramos los papeles, ¿cómo sería? Y yo creo que los docentes no diríamos, ¿verdad? ¿Qué se siente? No. Al contrario, en el decir, excelente, qué bueno que ahora estás en mis zapatos. ¿Para qué? Pues para que me apoyes, para que veas que no es un trabajo fácil, que este trabajo es a la par. Y yo creo que en cualquier concepto se indica, ¿no? Que toda educación tiene que ir forjado, pues primeramente de los padres, posteriormente de la escuela, posteriormente de la sociedad. Y pues ya vamos cerrando. Por último, puntos importantes de esta presentación y que de verdad quiero que quede claro. No estoy atentando contra nadie, no estoy diciendo nada que no sea cierto, no estoy expresando cosas que no sean reales. Simplemente es lo que vivimos actualmente, ¿ok? Y pues punto número 1, los maestros no son padres, los maestros no son padres. Es como les encargo una plana, los maestros no son padres, los maestros no son padres, ¿sí? Para que no carguen esta responsabilidad de cuídele los colores, cuídele el cuaderno, cuídele el suéter, no, no, porque hay ciertas obligaciones. Número 2, los maestros tienen su propio tiempo. Nosotros, los maestros, tenemos medido el tiempo para cada actividad, para cada participación, para cada punto tenemos un tiempo determinado. Y número 3, fuerte punto, los maestros tienen vida social y su propio estilo, ¿ok? Que no se nos haga tan fácil criticar por una vestimenta, por un tatuaje, por una seña. Yo creo que hablamos mucho de ser inclusivos, pero a la vez se nos olvida, ¿no? Como, como todo, como grupo, como sociedad, se nos olvida mucho ese tema de, del señalar, ¿no? Decimos, no, no hay que hacerlo, pero sí lo seguimos haciendo, el señalar muy pronto a alguien por una característica física. Y de mi parte,
Les agradezco mucho por su atención. Es un tema muy importante que a mí me gustó muchísimo. Le agradezco pues al profesor que nos dio esta tarea para adentrarnos un poquito también en todas las necesidades o problemáticas que existen en el ámbito educativo. ¿Tienen alguna pregunta para mí? Me gustaría que la compartiéramos. Y de igual manera, pues no me queda más que reiterarle las gracias por estar aquí. Para finalizar, estas son algunas referencias en las cuales pues también me basé para complementar esta presentación. Muchas gracias.